100 días del gobierno de Gustavo Petro y qué carajos ha hecho ese señor por Colombia. Pues miren lo que dijo el mismísimo Álvaro Uribe Vélez y que emberracó a sus seguidores, porque hasta él reconoce que Gustavo Petro tiene sus cosas buenas. Voy a decir unas cosas positivas del gobierno del presidente Petro, otras que me preocupan, algunas en las cuales tengo que manifestar abiertamente la crítica. Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro. Nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. Así a nosotros nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente. Segundo, yo personalmente aplaudo el diálogo con la ciudadanía colombiana, que están adelantando en muchas partes del país, porque el diálogo es de la esencia del centro democrático. Temas de preocupación: la seguridad. La seguridad viene mal desde hace muchos años por el gobierno Santos. No lo esperaba de ti. Sí, mis queridos amigos, a muchos no les gustó estas palabras de Álvaro Uribe Vélez porque reconoce que Gustavo Petro ha sido coherente con lo que prometió y lo que está haciendo, y que está dialogando con la gente. Y obviamente algo que le achacan mucho la seguridad pues viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque obviamente sabemos que también hace parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces, pero obvio él no se iba a echar la culpa. Pero ¿qué ha hecho Gustavo Petro en 100 días? Porque algunos dicen que ha sorprendido a muchos a nivel nacional e internacional. Pues miremos unas cositas. En septiembre y octubre ha disminuido el asesinato de líderes sociales. Segundo, se aumentó en un 100% el presupuesto para la agricultura. Pasó de 2 billones a 4 billones de pesos. Tercero, aumentó en un 50% el presupuesto para la cultura en Colombia. Cuarto, aumentó el presupuesto para la inversión en 74 billones, el más alto en la historia de Colombia. Quinto, logró que se le aprobara la ley de paz total y pronto iniciarán los diálogos con estos grupos al margen de la ley, y el Consejo de Seguridad de la ONU respalda esta cuestión de la paz total en Colombia que ha impulsado Gustavo Petro. Logró también que se le aprobara la reforma tributaria, pues pagarán más quienes tienen más y ganan más. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura en tiempo récord tituló más de 600.000 hectáreas de tierras a campesinos, a víctimas y a indígenas que no tenían en dónde caer parados en este país. Lo que quiere decir que se vienen tierras para los campesinos, para los que de verdad necesitan un pedacito de tierra para trabajar. Eso es importantísimo porque sabemos que la guerra en Colombia, uno de los factores que la ha propiciado es la falta de tierras. También, mis queridos amigos, inicia la salud preventiva, no la salud que ya pues después de que usted tiene la enfermedad es que va a sufrir a las EPS. Otro logro importante es que se eliminaron las consejerías innecesarias y también las nóminas paralelas, aquellas que pagaban por debajo de cuerda a ciertas personas y obviamente a muchos periodistas. Por eso hablaban también de Iván Duque. Otro logro: los bienes de la mafia están pasando a manos de las víctimas y no de los políticos, porque ya hemos visto por ahí las denuncias que muchos políticos se han adueñado de esos bienes de la mafia a bajo costo. Y lo que le reconoció Álvaro Uribe Vélez, los diálogos vinculantes que se están dando en todo el país para formar el Plan Nacional de Desarrollo, algo muy importante que no hacían los anteriores gobiernos, pues disponían de un plan de desarrollo a su manera sin necesidad de consultar a la sociedad que los eligió. También inician la condonación de deudas con el ICETEX. Les van a ofrecer nuevos créditos a 0 interés solamente con el IPC, y eso pues es importantísimo para la educación de este país. Y un acuerdo muy importante que se logró con Fedegan pues es la compra de tierras a esos latifundistas para poder entregarle a los campesinos y con ello implementar lo que es la reforma agraria, lo que está en el acuerdo de paz con las FARC. Y algo que le ha dolido a los uribistas y a Iván Duque es la reapertura de la frontera con Venezuela, un hecho histórico que obviamente no hay resultados magníficos en tan corto tiempo,
pero lo sabrá a largo plazo porque, a ver, ¿cómo va a estar cerrada una frontera con un país hermano cuando las economías de las fronteras, cuando las economías de los países se benefician con el intercambio pues comercial y con todo lo que tiene que ver con la diplomacia, todos los trámites que deben hacer los diferentes ciudadanos de ambos países? Es algo histórico. Y también para nadie es un secreto que han empezado a bajar los costos de los fertilizantes. Siguen por las nubes, pero han bajado a comparación como estaba con el gobierno de Iván Duque. Recordemos que llegó un buque desde Venezuela por parte de Monómeros con 8.000 toneladas de urea para poderlas distribuir en Colombia a un costo más cómodo para los campesinos. Eso es algo que es digno de aplaudir, mis queridos amigos, porque los anteriores gobiernos lo habían hecho. Y respecto a esto, pues ya se ha anunciado que se darán unos subsidios del 100% para fertilizantes destinados a la producción de alimentos y la producción de café en Colombia. Esperemos que eso en realidad llegue a los campesinos, pero el anuncio y la disposición está, y eso es histórico. Y algo que es importantísimo para las regiones más apartadas de la capital colombiana y que sufren más la violencia, y es que en Buenaventura llevan 2 meses de una paz, pues diríamos relativa, en donde 10 grupos al margen de la ley pues están de forma unilateral con el cese al fuego. O sea, no se han presentado los conflictos que anteriormente se venían dando. Esperemos que la cosa siga mejorando y que estas bandas, estos grupos se puedan someter a la paz total de Gustavo Petro y por fin exista algo de paz en esta región. Por otra parte, Ingreso Solidario pagará a las madres cabeza de hogar que en realidad lo necesiten un bono o un subsidio de 500.000 pesos mensuales. Es algo histórico y muchos dirán, pero con tantos subsidios la gente sí va a trabajar, con tantos subsidios la gente sí va a salir adelante. Pues es para las madres cabeza de familia que en verdad lo necesiten y que estén pues obviamente en el estrato que debe ser. Esperemos que les llegue a quien en realidad lo necesitan y no se preste la corrupción que hay en el Sisbén en los municipios, porque sabemos que en los municipios el Sisbén se presta para mucho. Y por otra parte hay que recordar el acuerdo que se llegó con los operadores de energía para bajar el precio de las facturas de electricidad. Sí, algunos han dicho que es mínimo, pero esperemos a ver cómo evoluciona en los próximos meses. Pero hay que reconocer que Gustavo Petro se ha parado en firme con estas empresas que prestan el servicio de energía. Y un hecho que pues ha sido también histórico y que mejor dicho embejucó a los uribistas es que Gustavo Petro devolvió la finca que perteneció a Carlos Castaño de más de 560 hectáreas a 50 familias campesinas víctimas. Eso es algo sin precedente en este país, porque sabemos que los bienes que han confiscado a las mafias y que pues han sido manejadas por la SAE siempre han estado ahí en manos de un político del otro y nunca se ha visto el beneficio para las víctimas o para quienes necesiten explotar esos bienes, pues de verdad y que le dejen una rentabilidad al país. Eso se la han jugado entre ellos, se han pasado los bienes y recordemos que la mamá de Iván Duque pues está involucrada en estos asuntos de los bienes de las mafias, los que han sido incautados, y pues hay audios por ahí de esa señora cómo negocia esos bienes. En fin, podríamos seguir enumerando todos los logros de Gustavo Petro en estos 100 días. Y sí, para muchos seguramente las reformas que se han dado y las que vienen pues son algo absurdo, porque solo funciona lo que han hecho los anteriores gobiernos, pero la realidad es que este país necesita cambios y cambios profundos. Y sí, muchos seguramente tendremos que sacar un poquito más de nuestro bolsillo, pero que sea para el bien de los colombianos, que todos esos recursos, que todos esos impuestos se inviertan de forma adecuada, porque mis queridos amigos, Gustavo Petro lleva 100 días y estamos ahí con el ojo puesto. Cuando veamos que la cosa como que no está funcionando y que algunos políticos están embolsillando la plata, pues hay que empezar a denunciar. Así que esa es la invitación. Gustavo Petro hasta el momento como gobierno, como presidente lo ha hecho bien, pero sabemos que hay políticos que en realidad no son del pacto histórico como tal, pero que están ahí mamando de la teta del Estado colombiano. Entonces a esa gente hay que ponerle el ojo bien firme, porque si se jode este país, nos jodemos todos. Si se jode Gustavo Petro, pues se jode el país. Y muchos pues deseamos que al país le vaya bien. Y hay algunos, como un 5% que salió en la última encuesta, que desea que a Gustavo Petro le vaya mal
obviamente al país le irá mal. Así que pues mis queridos amigos, Gustavo Petro en 100 días pues lo ha hecho mejor que Iván Duque en su momento en esos 100 días, y como lo dije en una publicación, la política históricamente en Colombia ha sido una mierda, pero Gustavo Petro lo ha hecho bien. Hasta Álvaro Uribe Vélez le reconoce la coherencia. Y muchos de los que votamos por Gustavo Petro sabíamos lo que se venía, las reformas que se venían. Esperemos que no salga con un chorro de babas en los próximos meses y que su gobierno no sea un completo fracaso de aquí en adelante. Eso hay que tenerlo claro, y cuando haya que criticarlo, pues se criticará. Pero por el momento hay que darle pues el visto bueno en estos 100 días. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.